Las aristas políticas que trae consigo esta medida judicial. Nos acompaña el doctor César Montúfar, quien fuera acusador particular de Jorge Glass en el caso Odebrecht. César, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, un gusto conversar contigo y con todos los televidentes en esta mañana. A estas alturas, 24 horas después de la liberación de Jorge Glass, ¿se puede hablar de un pacto detrás de su salida o es todavía muy temprano para eso? Me parece que esa discusión en este momento queda clara analizando los hechos. Hace un año el país debatía en plena campaña electoral cómo erradicar esa estructura de delincuencia organizada que habíamos heredado del correísmo. Y el debate electoral era entre la continuación de aquello o la superación y la erradicación de esa estructura delincuencial. Hoy la discusión es absolutamente distinta, a pesar de que ganó el candidato que supuestamente garantizaba ese segundo camino. Hace un mes aproximadamente la Asamblea Nacional, cometiendo graves irregularidades, incluso incurriendo en fraude procesal, otorgó amnistía ilegal incluso a personas que estaban siendo investigadas por el delito de secuestro. Este fin de semana ocurre lo de Jorge Glass. Nada se ha hecho en lo que tiene que ver con investigaciones fundamentales para poder determinar el grado de corrupción y haya sanciones en la delincuencia organizada, en múltiples proyectos, en múltiples obras durante la época correísta y encima más el segundo dentro de esta organización político-delincuencial. Jorge Glass es liberado en un acto absolutamente irregular. Y aquí me parece que esto hay que anotar. Lo que uno puede observar de lo que ocurrió este fin de semana no es solamente que un juez de Santa Elena fue sorprendido, o no fue sorprendido, sino que actuó absolutamente ilegalmente, sino que se orquestó todo un plan para que ocurriera lo que ocurrió. Es decir, varias instituciones del Estado, funcionarios de varias instituciones del Estado trabajaron para que lo que ocurrió el fin de semana consume algo que me parece a mí que es evidente en este momento para todos los ecuatorianos. César, las condenas del gobierno a esta decisión judicial, sumadas a las múltiples ocasiones en las que se ha repetido que se respeta la independencia de las otras funciones del Estado, ¿qué significa en medio de la Semana Santa un lavado de manos? A mí me parece que eso es un mensaje muy claro. Y es un mensaje de que cuando en un país la justicia fue capturada por una organización político-delincuencial, como fue el correísmo durante 10 años, que el presidente de la República dice que respeta la independencia de funciones, por supuesto que lo que está diciendo es que esa parte no se va a topar, que hay un reparto de poder. Eso es lo que está diciendo, es lo que para mí significa ese llamado. Por eso es que la situación es mucho más grave. Yo creo que aquí, a cuenta de un pacto de gobernabilidad o de buscar gobernabilidad, se está poniendo en riesgo la propia, yo diría, supervivencia de un Estado democrático en el Ecuador. Creo que se tiene que investigar a fondo lo que sucedió este fin de semana y lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Por eso me parece que este tema no hay que desatarlo de la decisión de amnistía que hizo la Asamblea o que tomó la Asamblea el pasado 10 de marzo. Porque aquí lo que se ve, al menos de este fin de semana, es que participaron varias instituciones, no solamente el sistema de justicia. ¿Por qué el SNAI permite o ejecuta un habeas corpus absolutamente irregular? No solicitando, no demandando condiciones para que esto pueda llevarse adelante. ¿Qué pasó con el Procurador General del Estado? ¿Dónde está la Procuraduría? ¿Dónde está el abogado del Estado? En este momento me parece a mí que el Estado ecuatoriano no tiene abogado, estamos en la más absoluta indefensión. César. Con este habeas corpus irregular, lo que se está violando es el derecho de 17 millones de ecuatorianos, de habitantes del Ecuador, que en las sentencias, dos sentencias ejecutoriadas en contra de Jorge Glass, se nos reconocía el derecho a la reparación integral y a la justicia. Glass no solamente que no está cumpliendo su condena, que se quiere sustituir esa condena, que fue legítimamente establecida, sino que no ha pagado un solo centavo al Estado ecuatoriano. ¿Qué ha pasado con la Procuraduría para cobrar esos recursos del pueblo ecuatoriano? Es decir, vemos aquí, y eso es lo que a mí más me preocupa, y yo quiero insistir en este tema, que varias instituciones del Estado, al más alto nivel del Estado, como que participan en un plan para dejar en el Ecuador este esquema de corrupción en la más absoluta impunidad. César, las sentencias, tanto la de Odebrecht como la del caso Cohechos, la del caso Sobornos, decían que se tenían que investigar, se ordenaba en las sentencias que se investiguen otros delitos concurrentes, en donde estaban los mismos actores, pero de eso no se ha hecho nada. Ha sucedido muy poco. Hay varias denuncias en Fiscalía que están absolutamente paralizadas.
Personalmente incluso presenté una denuncia por delincuencia organizada en contra de Correa y el núcleo principal de este grupo político delincuencial. Esto yo creo que es necesario anotar, porque en realidad aquí tenemos como un grupo político se valió del Estado, utilizó incluso la vía electoral para hacerse control del Estado ecuatoriano y desde las más altas instancias del mismo, para desde allí operar y organizar una estructura criminal. Corrupción, estamos hablando de un fenómeno de corrupción institucionalizada. Muy poco ha sucedido, muy poco se ha avanzado en estas denuncias sobre diferentes temas que tienen que ver con miles de millones de dólares. No estamos hablando de poco dinero. Por eso es que creo yo que lo que está sucediendo, y usted hablaba al inicio de un pacto por bajo de la mesa, lo que yo creo que en realidad es que el Estado ecuatoriano sigue siendo tomado por estos grupos delincuenciales. Y si es que no hacemos algo al respecto, si esta situación no varía, y aquí la responsabilidad principal es la del presidente de la República. Por eso es que el presidente de la República no puede lavarse las manos diciendo que él respeta la independencia de las funciones del Estado. Aquí estamos ante una situación mucho más grave que puede ponerle al Ecuador en una situación de Estado fallido. Esa es la gravedad de la situación. Ahora, César, fíjese lo que ocurrió este fin de semana. Todo esto que una persona sentenciada con 2 sentencias se pasea ayer por todo el Ecuador como que fuera un líder político. Si eso ocurre en un país y lo toleramos, me parece a mí que el Ecuador va en el camino de ser un Estado fallido. Todo esto ocurre a los pocos días de que llega Francisco Jiménez al Ministerio de Gobierno, exfuncionario del correísmo, quien en mayo anterior hablaba de la necesidad de buscar acuerdos comunes para alcanzar la gobernabilidad. Ahora él está al frente de la cartera de la política y aunque salió a rechazar lo ocurrido y a decir que comparten como gobierno la indignación de muchos en el país, yo le pregunto a usted, César, ¿existen en política las coincidencias o quizás está exacerbada la perspicacia? Mire, yo le decía hay que mirar los resultados. Hace un año discutíamos cómo erradicar esa estructura de delincuencia organizada que se había tomado el Estado ecuatoriano. Hoy tenemos amnistía para quienes perpetraron un golpe de Estado, intentaron perpetrar un golpe de Estado en octubre del año 2019. Hoy tenemos la liberación de gas. No tenemos una sola acción encaminada a la extradición del expresidente Correa y otros prófugos de la justicia. Es decir, lo que tenemos en realidad es una situación en que estas estructuras delincuenciales que capturaron el Estado ecuatoriano hoy están más fuertes que nunca y además han ganado legitimidad electoral, han vuelto a, podríamos decir, encubrir su proyecto delincuencial en una retórica política. Lo que vimos ayer, hay que observarlo, yo diría desde una perspectiva histórica además. ¿Qué va a ocurrir en el Ecuador en los próximos años, en las próximas elecciones seccionales? ¿Hacia dónde vamos? Y me parece que allí, en un Estado que tiene características hiperpresidencialistas, la responsabilidad del presidente de la República, no solo del ministro de Gobierno, principalmente del presidente de la República, en este momento es fundamental. Ahora, el SNAI es una institución adscrita al presidente de la República y el SNAI es el que permite la ejecución de un habeas corpus absolutamente ilegal para posibilitar la liberación de Jorge Glass. La política es un juego de ajedrez donde el que se apasiona pierde. El gobierno en 2 semanas debe tener lista su consulta popular. Marcó distancias con un legislativo que no le aprueba nada. Ahora empieza a marcar distancias con el Poder Judicial que con mamotretos libera a Jorge Glass. Todo encaja entonces para que salgan a decir que los únicos buenos son ellos, los del gobierno, pero ¿a qué costo? Creo que al costo de encaminar al Ecuador, como le decía hace un momento, Lenin, hacia un Estado fallido. Y creo que en realidad me parece que aquí no es el problema si es más o menos gobernabilidad. Si lo que se busca es una cierta situación de estabilidad política para supuestamente impulsar un plan de gobierno o un programa de gobierno. Me parece que lo que está en juego es la esencia de un Estado democrático de derecho. Eso es lo que está en juego en este momento. Y creo que la principal persona es el presidente de la República para rectificar o hundir al Ecuador en el camino de un Estado fallido. Me parece que más allá de que se hable o no de pactos, aquí hay una responsabilidad histórica con el Ecuador. Yo solamente quiero recordar esto. Hace un año era muy distinta la discusión. Hoy estamos discutiendo cómo la impunidad se instaura en el Ecuador y se ríe en la cara, abofetea la cara de la dignidad del pueblo ecuatoriano. Eso es lo que estamos mirando en este momento. Creo que
si es que Jorge Glass sigue en lo que ayer ocurrió fue una fuga legalizada o con toda la complicidad de la institucionalidad ecuatoriana, porque fue un plan el que se cumplió para que Glass sea liberado. Si es que esta situación continúa, lo que vamos a tener o que estamos teniendo es una consolidación de este estado de impunidad. César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass en el caso de Brecht. Gracias, César, por acompañarnos hoy aquí. Muchas gracias, Lenín. Una pausa y volvemos.